Hola, bienvenidos otra vez. Es para mí un honor estar aquí el día de hoy. Quiero enfocarme no quiero enfocarme, nada más quiero retomar un poco acerca de lo que hablaba el pastor el domingo pasado. Hablaba acerca de la pasión o del amor que tienes hacia Dios. Si ya se acabó tu amor, ya se acabó tu pasión, o qué es lo que te mueve. Y el día de hoy yo quiero hacerte esta pregunta para comenzar. ¿Qué buscas en Dios? Vamos a pensar en esa pregunta y para comenzar te invito a que me acompañes y juntos podamos orar. Y si estás ahí desde tu casa, ya espero que ya tengas listo tu cafecito. Y vamos a comenzar. Padre, gracias porque eres bueno. Amado Dios, te doy gracias porque tú eres generoso y bondadoso con nosotros, amado Dios. Padre, porque tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra y toda adoración. Padre, en el nombre de Jesús, usa mi vida. Pongo en tus manos este tiempo, Dios. Úsalo como tú lo tengas que usar. Simplemente soy un instrumento tuyo, Jesús. Te amamos y te amo con todo mi corazón, amado Dios. Te exalto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que mientras hayamos estado orando, te hayas dado el tiempo a seguir pensando en esto de ¿qué buscas en Dios? Muchas veces de las personas que cuando sabemos que alguien, no sé si tú naciste en una casa cristiana o eres de cuna cristiana o ya después conociste a Dios, no sé si a ti te presentaron un Dios milagroso, un Dios generoso, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, pero a mí cuando me dijeron que había una persona que murió por mí, por mis pecados, dije, wow, ¿quién es esa persona? Yo quiero conocer a esa persona. O yo quiero saber quién hizo tanto sacrificio. O quién fue por mí a morir a una cruz. Yo cuando me empezaron a contar esa historia, ah, yo dije, ¿cómo puede haber alguien tan importante o tan sabio para entregar su vida por mí? Él tú sabes que podemos entender con esto que Dios fue a la cruz a morir por ti y por mí. Tal vez cuando te hablaron de Jesús tenías un problema, tal vez estabas en enfermedad, estabas con complicaciones en matrimonio, no sé. Pero antes de que Él muriera, a mí me impactó esto que Él dijo. Y lo podemos encontrar en Juan 16:7. Y lo voy a leer en la versión en NBI. Dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. O sea, ¿por qué comento esto? Cuando tú te acercaste a Dios, cuando tú te acercaste a Jesús, te dieron el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación. Te dijeron, hubo una persona que murió por ti, que fue a la cruz por tus pecados y que quita de ti toda maldad, etcétera, ¿sí? Te dieron el plan de salvación. Y cuando tú decides hacer tu oración de fe, hay algo que se mueve dentro de ti. Tú tienes un encuentro personal con Dios. Tú tienes un encuentro. Ahora sí que se cumple aquí la promesa que dice, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. Es decir, el Espíritu Santo no estará con ustedes.
es cuando entendemos, en esta parte es cuando entendemos, cuando decimos: Dios, te acepto como mi Señor y Salvador. Cuando tenemos un encuentro verdadero con Dios, entendemos la promesa que nos ha dado al Consolador. Esta palabra se hace realidad en nuestras vidas. No sé si se ha hecho realidad en tu vida, pero si se ha hecho realidad en tu vida, te invito a que tú le pongas un corazón ahí, des un like. Y cuando conocemos a Dios, nos acercamos a Dios, empezamos a sentir cosas dentro de nosotros. Y esas cosas empiezan a generar cambios dentro de nosotros. ¿Y qué es ser llenos de la presencia de Dios? Dice en Hechos 2, 1 y 2, en la misma versión NBI, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente, en el versículo 2, de repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Llenó toda la casa donde estaban reunidos. Así es. Cuando tú decidiste confesar el nombre de Jesús, tú te encontraste con Jesús, tuviste un encuentro verdadero con Él. Y créeme que si tú no has tenido un encuentro verdadero con Él, realmente no conoces a Dios. Aunque estés dentro de una iglesia, podemos decir, ¿cuántas veces vemos que hay dentro de las iglesias personas que siguen su misma forma de vivir? Que no han cambiado, que siguen pecando, que siguen haciendo las cosas. Realmente esas personas, ahí está un grande indicador de que no han tenido un encuentro verdadero con Dios. Pero ¿por qué en el Pentecostés? ¿Por qué específicamente en el Pentecostés? Pentecostés significa 50. Es decir, se refiere a la fiesta de la semana o de la cosecha que se celebra 50 días después de la Pascua, es decir, en mayo y en junio. Acabamos de pasar, ya estamos, gracias a Dios, ya estamos en el mes de julio. ¿Por qué menciono esto? Porque el Pentecostés era una de las 3 fiestas anuales por las cuales toda la nación de Jerusalén se reunía. Durante todo el año solamente había tres celebraciones, de las más importantes, y una de ellas era el Pentecostés. Pero ¿por qué específicamente el Pentecostés? Porque en el Pentecostés se ofrecían las primicias. Las primicias. El Espíritu Santo vino en ese día como la primicia del creyente. Cuando nos regresamos a leer el versículo 1 y 2, podemos ver que ya los discípulos se encuentran solos. Ya no está su maestro, ya su guianza o Jesús ya no está con ellos. Pero por eso les dice: les conviene que yo me vaya. Y tiempo después, cuando están reunidos, dice, estaban todos unánimes juntos en un mismo lugar. Estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga. Es decir, vino sobre de ellos el Espíritu Santo. O sea, fueron llenos, fueron saciados, se encontraron con el Consolador. No sé si tú te has encontrado con el Consolador, pero dime, cuando te acercas a Dios, ¿qué buscas de Él? Quiero que me acompañes durante todo este mensaje. Te quedes pensando en esto. ¿Qué buscas de Dios? Todos buscamos algo. ¿Qué buscas tú cuando te acercas a Dios? ¿Cuál es tu intención cuando te acercas a Dios? Cuando tú te acercaste a Jesús por primera vez, tuviste el encuentro con Jesús, tú sentiste algo que se cambió en tu vida. Ahí es cuando el Espíritu Santo llega a tu vida. Tú eres tocado, eres bautizado, eres lleno del Espíritu Santo. Pero hay que entender una cosa: la llenura y ser llenos. Una cosa es ser llenos del Espíritu Santo y otra cosa es ser bautizados en el Espíritu Santo. También dice
que es una ráfaga de viento. El viento es utilizado durante muchas veces en la Biblia, es utilizado como para referirse al Espíritu Santo. En Hechos 2, del 17 al 19 dice: en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes y les hablaré en visiones. A los jóvenes les hablaré en visiones, perdón, es lo que dice. Y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu. Es una promesa más. Les daré de mi espíritu a los esclavos, a las esclavas, para que hablen en mi nombre. ¿Por qué menciono eso? Antes de que viniéramos a Jesús, tú y yo éramos esclavos del pecado. Cuando decidimos tomar o aceptar el sacrificio de Jesús, nos encontramos con Él verdaderamente y Él ya pagó por nosotros. Su palabra dice que Él rompe las cadenas del pecado. Por eso yo te decía hace rato, si tú no has tenido un encuentro con Dios, tú sigues teniendo tu mismo estilo de vida. Si tu vida no ha cambiado, no has tenido un encuentro verdadero con Dios. Y eso tiene que alarmarte, no si a ti te alarma. En Hechos, vamos a Hechos 2, 4, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos? Todos. O sea, no hay ninguno que se acerque a Dios o que le presenten el Evangelio y que no sea lleno del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí volvemos a ver, dice, todos, en el principio volvemos a lo que es, cuando iniciamos en Hechos 2, del 1 al 2 decía que estaban todos juntos. Y en el 3 nos vuelve a decir que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Perdón, en el 4, Hechos 2, 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía que expresarse. Les concedía expresarse. O sea que si tú eres cristiano y no hablas en lenguas, ojo. Dice, podemos ver que todos son llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué implica ser llenos del Espíritu Santo? Tenemos que entender, como les decía hace rato, tenemos que entender la diferencia entre ser llenos y ser bautizados en el Espíritu. La llenura del Espíritu es la experiencia de una vida controlada por el Espíritu. Te lo vuelvo a repetir porque me trabé un poco. La llenura del Espíritu Santo es la experiencia continua de una vida controlada por el Espíritu. Por eso te digo, si tú tenías un estilo de vida, te acercaste a Dios y sigues teniendo ese mismo estilo de vida, tú no estás controlando, más bien tú estás controlando tu vida y no tu espíritu. El Espíritu Santo que debe de morar en ti. Ojo, el bautismo del Espíritu es una experiencia única mediante la cual Dios añade al creyente a su cuerpo. Es decir, es el pacto, la confirmación de que tú ya eres parte del cuerpo de Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué hago mucho énfasis en el bautismo del Espíritu Santo? Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Si tú no eres un adorador en espíritu y en verdad, no sé qué rayos estás buscando de Dios. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, ¿qué buscas de Dios? ¿Qué es lo que realmente estás buscando? Quiero que te hagas esta pregunta. Cuando tú te acercas a Dios, ¿qué es lo que primero que pones? ¿Pones tus problemas? ¿Pones tus situaciones? ¿O qué es lo que tú pones delante de Dios? Cuando adoramos en espíritu y en verdad, ¿cómo es que lo hacemos? O solamente adoramos a Dios cuando todo está complicado. Tenemos un problema y estamos, Dios, tú eres digno, tú eres santo. No, ¿verdad?
Así no estamos. Cuando tenemos un problema estamos, Dios, ayúdame, ayúdame porque no puedo. Dios, ayúdame, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer lo otro. Dios, ayúdame. Y estás ahí llorando, suplicando que Dios te solucione, que tenga misericordia de ti, que te ayude, etcétera, etcétera. Pero ¿qué buscas realmente cuando tú te acercas a Dios? Y aquí es donde me cae mucho en cuenta, o me cae mucho de peso lo siguiente. En Filipenses 4:12, en la traducción del lenguaje actual, dice: sé bien lo que es vivir en la pobreza, y también lo que es tener de todo. O sea, el apóstol Pablo era, espero que sí lo conozcan o sepan de qué estoy hablando. Dice: he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, mas no, tengo un problema y me aparto de Dios. Dice: he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. No sé cuál sea la circunstancia que estés pasando, pero créeme que Dios tiene el control. Créeme que Dios está en medio de. Él lo único que pide es tu adoración. Le estás adorando en medio de esa tormenta, en medio de tus preocupaciones. Es ilógico que me digas que tú eres cristiano si todo el tiempo estás metido en depresión. Perdón si te ofendí. Si tú eres cristiano, yo no estoy diciendo que no puedes sentir. Puedes sentir, mas no te puedes quedar atorado en. Dice, sigue diciendo el apóstol Pablo: ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre. No sé si en esta cuarentena o en este tiempo tú has pasado hambre. En lo personal se me nota, mira, no he pasado hambre. Y no es porque yo tenga o no tenga, es porque mi Dios me ha suplido, es porque yo he tenido un encuentro verdadero con Él, es porque yo he creído en lo que Él me ha prometido, es porque yo he sido lleno, es porque yo he sido bautizado. Yo a veces dudo de que Él me pueda dar, pero cuando esa duda llega a mi vida, lo único que tengo yo que hacer es adorarlo. Sea cual sea tu situación, adórale. ¿Por qué? Vamos a Juan, Juan 4, 23 y 24. Dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Yo no sé, pues te decía, yo no sé qué buscas cuando te acercas a Dios. O más bien, pongámoslo de esta forma, yo no sé qué te mueve buscar a Dios, tu circunstancia o tu espíritu. Si tu necesidad o tu espíritu. ¿Por qué digo que tu espíritu? Porque en ti debe de morar, debe de habitar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él ha hecho un pacto contigo. Cuando tú hiciste la oración de fe, tú tuviste un encuentro verdadero con Dios, fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Es decir, fuiste marcado por la sangre de Jesús. Dice en el Juan de 4, del 23 al 24, continuamos, dice: se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe. Lo volvemos a leer, dice: se acerca el tiempo en el que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe. Está bien, ya pecaste, ya esto, ya lo otro, adórale como se debe. Búscale como se debe, no en tu carne, en tu espíritu. Dice: porque así es como el Padre quiere ser adorado. No busques en libros, no busques en internet cómo adorar, cómo orar. No, simplemente exalta el nombre de Jesús. Muchas veces decimos: yo no busco de Dios porque yo no sé cómo orar. No sé si te ha pasado, pero si te ha pasado, déjame decirte,
que no necesitas una receta. Simplemente necesitas mostrarte tal cual eres. Dios se mostró tal cual era. Jesús, fíjate, Dios permitió que su Hijo bajara, viniera a esta tierra, se convirtiera en hombre, fuera a la cruz, venciera, por medio de la cruz venció al pecado, se murió, lo sepultaron, cuando fue sepultado resucitó al tercer día, venció a la muerte. Yo no sé qué esperas para seguir confiando en Dios. Él ya lo venció, Él ya hizo todo por ti. Lo único que tienes que hacer tú es adorarlo. Dice, seguimos, dice, y ese tiempo ya ha llegado. Dice, no te esperes a que el vecino, dice, ese tiempo ya ha llegado. No sé qué esperas tú. Si tener necesidad, si tener un problema o la falta de un familiar, no. Es doloroso perder a un familiar, pero eso no tiene que ser determinante para que tú adores, para que tú busques, para que tú te acerques a Dios. Por esa razón, aquí está la clave y quiero que nos concentremos en esto. Por eso en el principio te pregunté, ¿qué buscas en Dios? ¿Qué buscas de Dios? Todos, absolutamente todos, actuamos por recibir algo a cambio. Te ofrecieron el plan de salvación, te presentaron el plan de salvación, dijeron que hubo una persona que murió por ti y te dijeron lo único que tienes que hacer es aceptarlo. ¿Qué hiciste tú? Aceptarlo. Cuando lo aceptaste dijiste, wow, hubo algo dentro de mí, fuiste lleno del Espíritu Santo. Es decir, se hizo en ti el pacto del Espíritu Santo. Cuando empezaste a hablar en lenguas, cuando empezaste a ir a una iglesia y esto y lo otro, fuiste lleno del Espíritu Santo. Dime tú, si cuando tú te acercas a Dios es porque te hace falta paz, porque hay mucho temor en tu vida, porque hay inseguridad en tu vida, porque hay falta de amor en tu vida o porque simplemente no tienes que comer. Al principio de la cuarentena, cuando estábamos con el pastor, le decía, pastor, a mí me preocupa lo siguiente. ¿Cuántos cristianos se van a perder porque no tienen un encuentro o simplemente no tienen una relación personal con Dios? Porque su vida está llena de aparentar. Aparento que voy a la iglesia, incluso líderes de las iglesias. Realmente mi corazón se pone triste al enterarme que se han cerrado iglesias y que al momento de abrirse no llega la gente. Podamos entender en esa parte que realmente la gente seguía al hombre y no seguía a Dios. Por eso te digo, ¿qué buscas tú de Dios? ¿Qué te mueve a buscar a Dios? Vamos a Gálatas 5, 22 y 23, en traducción del lenguaje actual. El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Voy a hacer una pausa aquí. Nos hace amar a los demás. No busques amor en Dios, porque Dios es amor. No busques soluciones a tu conflicto en Dios, porque Dios ya los tiene. Simplemente adóralo. Dice, nos hace ser pacientes y amables. Cuando tú estás en un problema, una situación estresante, eso no adora a Dios. Explotas. Y dice, y tratar bien a los demás. Esposo, esposa, si no tratas bien a tu marido, no estás adorando a Dios. Tener confianza en Dios. El Espíritu te lleva a tener
confianza en Dios. Por eso es que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Si tú no tienes un espíritu, un espíritu adorador, no puedes tener confianza en Dios. El Espíritu de Dios también te lleva a ser humilde, a saber controlar nuestros malos deseos. Y seguimos, dice, no hay ley que esté en contra de todo esto. O sea, no hay nada que pueda pasar alrededor de ti que te quite eso. Dios te llenó del Espíritu Santo, te bautizó con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es paz, es amor y todos los frutos del Espíritu Santo. ¿Para qué buscar algo que ya tienes? Pero si los buscas es porque no los tienes. Si yo busco fe, lo único que yo tengo que hacer no es buscar fe, es adorar para que mi espíritu encuentre su confianza otra vez en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es confianza. Dios es mi confianza, Dios es mi fortaleza. En Mateo 6:33 dice, lo más importante es que conozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. O sea, yo no sé si a ti te puede más tu situación o tu adoración. ¿Qué te pesa más, tu situación o tu adoración? Por eso es, ¿qué buscas tú en Dios? ¿Buscas suplir una necesidad o buscas adorarlo? Te lo pongo en un ejemplo más claro. Mi vida, ¿qué refleja? ¿Refleja el fruto del Espíritu Santo o refleja mi angustia, mi ansiedad en los problemas que estoy pasando? Está bien, vas a pasar problemas. Yo no digo que no pasemos problemas, pero ¿de quién va a depender tu confianza y tu seguridad? ¿De tu adoración o de tu situación? Para mí es más importante mi adoración. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Si tú no lo has entendido, dicen por ahí, I'm sorry for you. Lo siento por ti. ¿Por qué? Porque no has entendido lo único que Dios necesita de ti. Tienes que entender que fuiste creado por un solo propósito. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Por qué o para qué? Para que le adoremos, para que busquemos su presencia. ¿Pero qué es su presencia? Su presencia para mí es fortalecer los frutos del Espíritu Santo. Para mí su presencia es, aunque tenga tristeza porque acabo de perder un familiar, busco adorarlo. ¿Cómo lo puedo adorar? Simplemente, Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres maravilloso. Gracias porque tú eres el dador de la vida. Gracias. Exaltar las cualidades de Dios. Pero si tú no conoces cuáles son sus cualidades y sus bondades, no vas a saber hacerlo. Necesitas conocer los frutos del Espíritu Santo también para que lo puedas adorar. Pero si no los conoces, no lo puedes adorar. Y con esto quiero terminar. Quiero que me contestes. ¿Qué buscas en Dios? Yo no digo que yo no buscaba los frutos del Espíritu Santo. Muchas de las veces yo me acerqué a Dios buscando prosperidad. Muchas de las veces me busqué a Dios, me acerqué a Dios buscando sanidad. Pero he entendido que sea cual sea mi situación, tengo que adorarlo. Sea cual sea tu situación, yo te animo, te invito a que lo adoremos. Ahí donde tú estás, déjame orar por ti. Padre, gracias porque tú eres maravilloso.
Espíritu Santo, gracias porque tú eres nuestro consolador. Amado Dios, gracias porque entregaste a tu Hijo Jesucristo en esa cruz. Ayúdanos, enséñanos a seguir adorándote, Padre. Ayúdanos a seguir adorándote, sea cual sea nuestra situación. En medio de nuestra tristeza, queremos adorarte. En medio de nuestro dolor, queremos adorarte. En medio de nuestro quebranto, queremos adorarte. Porque un testimonio más saldrá de toda circunstancia. Tu palabra ha establecido que todas las cosas que pasan a tus hijos son para bien. Y tú tienes planes de bien y no de mal. Te amamos y te bendecimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.